En el último libro de la Biblia, el libro de Revelación, de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 10, lo haré en voz alta, ustedes silenciosamente. Dice así la palabra de Dios: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De la misma manera que entre el 6º y el 7º sellos hay un paréntesis en el que se ratifica la perfecta seguridad de los creyentes por la visión de los 144,000 sellados y las condiciones de adoración y de bienestar que disfrutan los redimidos en el cielo. Así, entre la 6ª y la 7ª trompetas se introduce un paréntesis que se dedica a dar razón de la extensión y la profundidad del testimonio. Recuerden el contexto del libro del Apocalipsis. El libro mismo es una respuesta de Dios al corazón atribulado de la gente que sufre, y que sufre por su condición de creyentes. Y entonces el Señor revela de una manera especial, y en el que se nota que Él es dueño de la revelación, porque solamente el Cordero que está como inmolado ha sido el único digno de tomar el rollo y quitar los 7 sellos, porque el significado del sufrimiento de los creyentes, el Señor determina que se encuentre sellado, y solamente se encuentra explicación y razón de ser del sufrimiento y del dolor en relación con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro que se llama ¿Por qué sufren los buenos? Y normalmente es la queja de los buenos y de los justos. ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufren los que son creyentes? El libro de Apocalipsis nos los dice. Los 4 sellos están hablando no de otra cosa, sino del efecto del evangelio en el corazón de los hombres cuando éste es predicado por un mensajero fiel. Pero cuando se llega al 6º sello y se termina, se abre un paréntesis en donde se le declara al creyente que incluso a pesar de que se explique uno el sufrimiento que llegue a la vida, al fin de cuentas
El creyente se encuentra perfectamente seguro por el hecho de que Dios lo ha sellado con la marca suya, porque tiene un destino glorioso y eterno, adorando al que vive por los siglos. Y también existe en este mismo ambiente de adoración condiciones de bienestar jamás concebidas mientras vivamos aquí sobre la tierra. Cuando llegamos a la sexta trompeta, se abre un paréntesis. Y en ese paréntesis nosotros encontramos precisamente que se nos da razón de la profundidad y la extensión del testimonio. Las trompetas son instrumentos que anuncian algo. Y en las trompetas se está dando cuenta de todo lo que espera a un mundo lleno de incredulidad, a un corazón que no ha querido rendirse ante la evidencia de un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia, que tiene los brazos abiertos todavía para que el pecador que se arrepienta y acepte en su corazón al Señor Jesucristo tendrá vida eterna. Todavía se encuentra abierta la oportunidad. Y se le dice al creyente, a pesar del sufrimiento que te causan aquellos que no entienden la razón última del Evangelio de Jesucristo y por esa causa te persiguen, eso no es razón suficiente para que el testimonio deje de darse. El testimonio en favor del Evangelio de Jesucristo ha de seguir dándose. Uno de los elementos que forman parte esencial de el trabajo de la Iglesia de Cristo y sin el cual la Iglesia del Señor pierde su razón de ser y es como una cualquiera sociedad de este mundo, es precisamente que ha de darse testimonio de algo que nos consta a nosotros como una realidad incontrovertible, porque es una verdad que aplicada al corazón del ser humano, cambia de una manera radical, como de la noche al día, del pecado a la santidad, del infierno al cielo, a la gloria. Y este pasaje que trae y este mensaje que trae como resultado la transformación de la vida individual, también trae transformación para las familias y para las sociedades y para el mundo entero. Dios interpone la fama de su propio nombre, en que si el Evangelio de veras es aplicado a la vida, las cosas tienen que cambiar. Y en eso precisamente radica nuestro fervor y nuestra confianza. No tenemos temor de atravesar nuestro nombre en relación con la eficacia de la buena nueva que estamos predicando. Luego entonces el mensaje de Cristo debe darse. El Señor Jesucristo es catalogado y se identifica como el testigo fiel y verdadero. Es uno de los títulos que recibe nuestro Salvador. Y en otra ocasión también, en otro momento, cuando el Señor está hablando acerca de los deberes de los creyentes, le llama a los hijos de Dios testigos. Ese es el nombre que tenemos. Nos gozamos mucho con el título que se nos da cuando entramos al templo, hermano. Claro, formamos parte de la familia de Dios. Y hay otros títulos más que se reciben, discípulos, creyentes, etcétera, etcétera. Pero algo que específicamente dijo Jesucristo que somos, es precisamente testigos. Somos testigos, somos anunciadores de algo que ha sucedido realmente en nuestra vida. Solamente hay un motivo por el cual ser testigo pierde su razón de ser: que no haya acontecido realmente nada. ¿De qué se testifica? ¿De qué se dice? Venir al templo cada y cuando, identificarse con gente cristiana, cantar nos hace cristianos. Testigos. Si no se tiene que decir, ¿qué se dice? El testigo lo es porque Dios ha inducido un cambio en su corazón. Es una nueva persona y sabe qué le ha ocurrido exactamente y puede
hacer una relación de todas aquellas cosas que han acontecido en su propia vida y puede dar razón, puede dar cuenta de todo lo que ha sucedido y sabe a quién atribuir la causa, el origen de aquel acontecimiento. La dimensión de veracidad en el testimonio es intrínseca al mensaje de Dios. Pero la dimensión de credibilidad de ese mensaje es aportada por el testimonio del creyente a quien le consta todo aquello que está informando, anunciando y vive de acuerdo con ello. Contra hechos no hay argumentos, dice el adagio. Se están presentando los hechos. ¿Qué más argumentos quieres? ¿Qué más pruebas quieres? Cuando se anuncia el mensaje de Cristo, ha de ser avalado por una vida efectivamente transformada y que sabe vivir las demandas del Evangelio en bonanza o en pobreza, en situación de completa paz o atosigados por la más tremenda persecución. El Evangelio de Cristo tiene el mismo poder para dar frutos en momentos de tribulación o en momentos de bienestar. Entonces al creyente que sufre se le dice, hay que seguir testificando. En esta solidez del testimonio cristiano basado en hechos, en sucesos, en acontecimientos, podemos encontrar el origen, la causa de que el testigo de Cristo sea tan perseguido y su mensaje tan escarnecido. Pero estas, decíamos, no son razones suficientes o poderosas para que el testimonio sea silenciado. Así que a pesar de las injusticias que el cristiano tiene que padecer y seguirá padeciendo, y la persecución que tiene que sufrir, el testimonio debe seguir dándose. Para aquellos que motivaron el mensaje de Apocalipsis en aquel tiempo, que están a punto de abandonar su condición de testigos valerosos debido a lo encarnizado de la persecución, Dios les contesta que el testimonio ha de seguir dándose. De paso, en este capítulo 10 se nos da un repaso del carácter del testimonio. En primer lugar, en relación con el testimonio, encontramos su carácter invencible y universal. El testimonio es invencible de suyo cuando se encuentra basado en la verdad de Dios, hecha operante por la decisión del individuo de ponerla a prueba en su propia vida. El testimonio es invencible y universal. Se habla de un ángel fuerte. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esta descripción, cada uno de los detalles de esta figura, nos habla de su poderío. En primer lugar está el poder de la gracia. En primer lugar está el poder celestial. Dice que desciende del cielo un ángel fuerte. Es un ángel poderoso, un ángel que encuentra su poder en el cielo porque desciende del cielo. Y en realidad allí encontramos nosotros nuestra fuerza. Al siervo de Dios, el Espíritu Santo le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El poder que viene del cielo. A los cristianos se les ordenó esperar allí en Jerusalén hasta que descendiera sobre ellos el poder del cielo. Y hasta entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esperen a que descienda el poder del cielo. Aquí tenemos un ángel fuerte que desciende del cielo.
Tiene el poder también de la gracia. Dice que un arco iris se encuentra sobre su cabeza. ¿Y qué es el arco iris en relación con toda la historia sagrada de la antigüedad? ¿No es acaso la manifestación de la gracia de Dios? Él hace aparecer el arco iris como un símbolo de que ya jamás interpondrá la ejecución de todo el mundo viviente por causa del diluvio. Dios de esa manera castigó la maldad generalizada de todas las familias de la tierra y las acabó completa y totalmente. Solamente quedaron las familias de Noé y de sus hijos. Y cuando todo esto pasó, hizo aparecer su arco en las nubes. No significa que el fenómeno físico se haya dado hasta ese momento, porque indudablemente las leyes físicas surgen con el mundo físico que Dios creó. Pero aparece el arco con un nuevo significado. Cada vez que veas aparecer el arco, acuérdate de la gracia de Dios, de la promesa del Señor. Dios se compromete a ya no castigar el pecado de esa manera, sino que abre la puerta de la oportunidad. Y aquí tenemos el ángel con un arco iris sobre la cabeza que habla del poder de la gracia. Otro elemento que encontramos allí es el poder de la luz. Dice como el sol, el conocimiento iluminador que nos proporciona la luminaria principal de nuestro día. De tal manera que nada se oculta a su resplandor, aunque el cielo se encuentre nublado. A pesar de eso, la luminosidad del rey del día, del astro iluminador, hace que penetre su luminosidad. Y sabemos que es de día, no es de noche, es de día. Aquí encontramos entonces el rostro de aquel ángel como el sol, el poder iluminador de su conocimiento. Dice que sus pies columnas de fuego, el poder santificador del camino. Todo lugar por donde vaya sentando su planta aquel ángel y nuestro mismo Señor Jesucristo, y los caminos que nosotros emprendemos son lugares que son santificados por la sola presencia del Hijo de Dios. Encontramos entonces en este caso el carácter invencible y universal del testimonio cuando desciende ese ángel del cielo fuerte con todas las características de su poderío. Lleva además en su mano un librito abierto. Esto nos habla claramente del testimonio, símbolo del testimonio que se da a conocer. El libro está abierto. Es posiblemente un rollo, no se conocían libros de este tipo. Es diferente a aquel rollo que estaba escrito por un lado y por el otro, pero sellado con 7 sellos. Este es un rollo que se encuentra abierto, extendido en toda su extensión, y se puede leer lo que está allí. El ángel lo trae abierto, es decir, dispuesto a darlo a conocer. Los decretos de Dios, los propósitos de Dios para la vida del individuo. Y se le ordena a aquel ángel, indudablemente trae como designio pararse, y se para. Allí encontramos una figura, un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente el carácter universal del Evangelio. Todo el universo conocido para el hombre se encuentra representado por el hecho que un pie se encuentra en el mar y el otro pie se encuentra asentado sobre la tierra. Allí entonces envía el mensaje transformador del Evangelio, el mensaje que tiene como contenido el testimonio del siervo de Dios sobre la tierra y sobre el mar. Otro elemento que habla del carácter invencible del testimonio es la voz estentórea del ángel. Dice allí en ese pasaje que se escuchó la voz del ángel y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Han escuchado los rugidos de los leones? Es imposible no escucharlos. Tienen un poder tremendo que de veras llega a conmover el corazón. Aquí encontramos a un ángel dando una voz tan fuerte, con un sonido estentorio de tal manera que se asemeja, según la opinión de Juan, al rugido de un león. Con esta manifestación, indudablemente que el creyente recibe el testimonio
de que todo aquel poder que se está oponiendo a los creyentes por causa del Evangelio es enfrentado por un poder todavía mayor. La tierra y el dominio del maligno y el infierno mismo no podrá jamás hacerle frente al tremendo poderío del testimonio que tiene su origen en el cielo. Cuando el Señor Jesucristo habla de la fundación de su iglesia, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra el testimonio de la iglesia. Y a los creyentes miembros de la iglesia se les da precisamente las llaves del reino de los cielos, para que todos aquellos que reciban el mensaje de Jesucristo, lo crean en su corazón, reciban el testimonio de que las puertas de los cielos se encuentran abiertas para ellos y sus pecados han sido soltados, son remitidos, son perdonados. De la misma manera que todo aquel que, valiéndose del testimonio de Cristo, anuncia las condiciones de la salvación y el hombre permanece todavía en su condición de incredulidad, el testigo fiel tiene la autoridad de parte del cielo de declarar que ese hombre que permanece en su incredulidad seguirá todavía bajo el peligro de terrible condenación. ¿Quién podrá jamás derrotar el testimonio de Dios? Ni todas las fuerzas conjugadas del infierno, ni toda la maldad, ni toda la calumnia, ni toda la inquina podrá jamás derrotar el evangelio todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vemos otro carácter del testimonio aquí, no solamente el carácter invencible y universal, el carácter culminante y a la vez incomprensible. Siempre habrá en los decretos y propósitos de Dios algo incomprensible y misterioso. Los predicadores somos enfrentados muy frecuentemente con interrogantes que tenemos que dejar sin respuesta. Hermano, ¿por qué esto? No lo sé. Siempre habrá, en el testimonio que se da, por más positivo y categórico que se entregue, habrá un momento en que no se entienda ese mensaje por el elemento misterioso que contiene. Ya en los mismos albores de la revelación, Moisés decía que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos los mandamientos del Señor. En algunas ocasiones nuestra mente inquisitiva se esfuerza por llegar a profundizar en misterios que los siglos no han podido develar. Por más tiempo de elucubración, de investigación y de meditación, allí quedan como decreto de Dios en relación con lo limitado de su revelación. Hay cosas que el Señor no ha querido revelar, dando lugar entonces al ejercicio de la fe. Aquí encontramos nosotros un fenómeno: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Qué cosa? El contenido de esos truenos. Esos truenos eran sonidos inteligibles, contenían ideas que Juan pudo haber escrito y estuvo dispuesto a escribir, pero oí una voz del cielo, de la más alta autoridad, que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No se dice más. Por esto, por aquello, por lo otro, por lo demás allá, no se dice más, se da la orden. ¿Qué discutimos? ¿Qué podemos decir? En muchas ocasiones
el diablo toma ventaja de esta falta de fe, no de falta de información de Dios, pero de falta de fe en lo completo de la revelación en cuanto a lo que necesitamos, y andamos por allá pensando y elucubrando. ¿Dónde pasaría el Señor Jesucristo todos los años que van desde los 12 años de edad hasta los 30? Porque la última vez que la Escritura registra que se conoce de Jesucristo es cuando Él estaba en el templo, tenía 12 años. Y luego la otra vez en que se menciona, tiene 30. ¿Dónde se pasó 18 años de su vida? Y allá empiezan a surgir libros por todas partes. Jesús está vivo y vive en Cachemira. ¿No han leído esos títulos? Espero que los libros que traiga el hermano Mario no sean de esos. ¿No es cierto que hay un montón de estas cosas? Juan el Bautista era miembro de la secta de los esenios. Sí, porque vivía en el desierto, etcétera, etcétera. No dice nada de eso. Y luego la alta crítica y la gente que se la da de erudita empieza a elucubrar sobre todas esas cosas. Y sacan sus propias conclusiones de los rollos de Qumran. Esos rollos que fueron encontrados allá en las márgenes, en las cuevas de las márgenes del Mar Muerto, etcétera, etcétera. Y cada quien lanza su teoría, validos del silencio de los evangelios en relación con esto. ¿Pablo fue casado o no? ¿Por qué tanta inclinación negativa en relación con las mujeres? ¿Y por qué las limita? Era un amargado, ahí está, si ni siquiera tenía esposa. Y un montón de detallitos y de cositas que se hablan, ¿verdad? Precisamente para darle respuesta a interrogantes que no tienen respuesta según la palabra de Dios. ¿Se dan razones para que no haya respuesta? No. Juan está listo a escribir lo que dicen los 7 truenos y una voz del cielo le dice: sella las cosas que has escuchado y no las escribas. No se menciona por qué. Bástanos la orden de Dios. El testimonio en ocasiones tiene ese carácter incomprensible. Hay cosas que no entendemos. Hay, sin embargo, un juramento que pone el nombre de Dios de por medio, que no habrá más dilación para que el misterio de Dios quede completamente al descubierto a los ojos de todos los hombres. Aquí parece darnos a entender que esos 7 truenos van a ser conocidos cuando el misterio de Dios se descubra en los días de la 7ª trompeta. Lo dice aquí. ¿Qué acontecimiento será ese? Sin duda que es un acontecimiento que llegará a conocer todos, llegarán a conocer todos los hombres. Y se dice que se revelará todo el misterio de Dios. No quedará oculto ningún capítulo, ningún elemento, ninguna cosa que el hombre necesite conocer. Todo el misterio de Dios quedará a la vista en los días de la 7ª trompeta. Eso significa que todavía no llegan esos días de la 7ª trompeta, que en alguna medida, en alguna dimensión, la 7ª trompeta todavía se encuentra en el futuro. Que se nos ordena a nosotros seguir viviendo a la luz de la revelación que se nos ha dado. Y de veras, hermanos, para ser genuinamente cristianos, ¿necesitamos más revelación que la que se nos ha dado? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra que haya hecho el hombre, sea buena o sea mala. Los mandamientos que tiene, guárdalos. ¿Para qué andas metiéndote en misterios incomprensibles que de todas maneras no vas a llegar a poder conocer? Deja que Dios los revele. Cuando Él lo tenga determinado. Y me atrevo a pensar que si Dios es el conocimiento infinito y nosotros teniendo mentes finitas, ¿lo llegaremos jamás a conocer en su totalidad? ¿Quién es el único que tiene completo dominio sobre el pensamiento de Dios? El Espíritu que está en Él, ¿no? El Espíritu Santo.
Y se nos dice en la Escritura que Dios nos ha dado su Espíritu para que aprendamos o sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y sin embargo, la presencia de Dios en nuestro corazón nos hace comprender muchas de las cosas de Dios, porque también con ello hemos recibido la mente de Cristo. Pero es cierto que todavía nadamos en un océano de ignorancia sobre muchas cosas. Nos consuela saber que tenemos elementos positivos y muy concretos de la manera como debemos portarnos en este mundo. Bástenos tal cosa. A veces estamos tan atosigados por estas cosas que van a pasar en el futuro que no hacemos caso del momento presente, dirigiendo nuestra atención hacia un futuro cercano o lejano. Los tesalonicenses recibieron esa exhortación o amonestación del apóstol Pablo de tal manera que dejaban de trabajar porque Jesucristo ya estaba por venir. Pablo tuvo que portarse drástico con ellos y decirles: el que no trabaja, que trabaje, que tampoco coma, que no se haga una carga para los demás. No trabajes, no comas. Los cristianos tenemos otra manera de comportarnos. Vamos a seguir viviendo esperando pacientemente la venida del Señor. No tenemos necesidad de andarnos forjando mapas, ni designios, ni diseños en relación con el orden de los tiempos. Ya parece que en estos tiempos se consultan más los periódicos diarios que el mensaje de la propia Escritura, y tratamos de acomodar los acontecimientos diarios a lo que dice la Escritura, y en muchas ocasiones corremos el peligro de acomodar lo que dice la Escritura al acontecimiento que estamos viendo anunciados por los periódicos o por las agencias informativas en el mundo entero. El testimonio de Dios es así, terminante en sus declaraciones, y sin embargo deja muchas cosas en las sombras del misterio para dar lugar al ejercicio de la fe. Y en tercer lugar, encontramos el carácter placentero y doloroso a la misma vez del testimonio. Aquí encontramos una cosa curiosa. La misma voz que impide que a Juan escribir el contenido de los 7 truenos le ordena que tome el librito de la mano del ángel parado en la tierra y en el mar. Y va Juan y pide el librito, y el ángel le entrega el librito, le dice: tómalo, y luego le ordena una cosa: cómetelo. Y aquel librito, cuando te lo comas, te va a endulzar la boca. Lo vas a pasar, y cuando te llegue al estómago, te va a amargar. Por supuesto, esto ya Juan lo tomó de un escrito anterior. En la profecía de Ezequiel se le ordena al profeta también hacer lo mismo: comer un librito que le endulza la boca y le amarga el vientre. Este es un símbolo de los efectos diversos que causa el testimonio de Dios. Dice Pablo, escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, dice que nosotros, por ser cristianos, tenemos olor delante de Dios. Ese olor, para unos, es olor de vida para vida en los que se salvan. Y ese mismo olor, que es olor de vida en los que se salvan, es olor de muerte en los que se pierden. ¿Quién es capaz de controlar esto? Pablo dice: ¿y quién es suficiente para estas cosas? Nadie. Por el hecho de ser cristianos, emitimos un olor que le resulta grato a Dios, pero es un olor de salvación en los que se salvan, olor grato en los que se salvan, y es un olor de muerte en los que se pierden. El mismo testimonio causa estos dos diferentes efectos. También el testimonio es un mensaje de salvación y también de condenación
junto con el mensaje de salvación, viene la advertencia de condenación y es inextricable, es simple y sencillamente inseparable. No podemos separar estas dos dimensiones, estos dos elementos del mensaje. Su contenido entrega un privilegio, es un privilegio estar en el Evangelio, pero también implica un deber, una responsabilidad, da libertad. El testimonio del Evangelio da libertad, pero sujeta a disciplina. Nos saca del poder del demonio y nos traslada al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Trae paz al corazón, pero su aplicación nos malquista con quienes más queremos. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿ustedes creen que he venido a traer paz al mundo? No he venido a traer paz, sino espada. Porque su mensaje causa división en medio de las familias, causa oposición y antagonismo. Ciertamente, un sabor deleitoso, pero junto con él, un sabor amargo. El testimonio de Dios nos hace amigos de Dios. Pero el que se constituye en amigo de Dios tiene que sobrellevar la enemistad del mundo. No es posible ser amigos de Dios y al mismo tiempo ser amigos del mundo. Si nos hacemos amigos de Dios, tendremos que hacernos enemigos del mundo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí tenemos las dos cosas del Evangelio. Oírlo aquí, qué bonito, ¿verdad? Qué ideas tan hermosas, qué de veras, qué equilibrio de pensamiento, qué conceptos tan bellos. Verdaderamente es algo tan lindo el Evangelio. ¿Cómo lo disfrutamos? Vívelo. Ahora vívelo. Y cuando empezamos a aplicar el Evangelio, se nos empieza a amargar la vida. Porque tenemos que soportar la carga negativa de la oposición de la gente que no cree en el Evangelio. ¿O no es cierto? Siempre será así. Con cuánto deleite nos sumergimos en el conocimiento de la Escritura. Bueno, ya lo entendí. Lo saboreé. ¡Qué dulce! Más dulce que la miel. ¿Y qué dice? Y que la que destila del panal. No miel adulterada, sino toman el panalito y lo ponen, lo suspenden por allí y dejan que escurra la miel. Miel, 100% miel. Lo toman, la prueban, dulcísimo. ¿Qué sintió Jonatán? Que se le esclarecía la visión cuando tomó con la punta de la vara un panal de miel que estaba en el bosque que iba atravesando. Eso lo puso en peligro de ser ejecutado por su padre, porque dijo su padre, ¿verdad? Condenó a muerte a aquel que probara algún alimento en ese día. Y Jonatán con la punta de la vara se llevó al panal y lo la probó. Y estaba en una situación de agotamiento tremendo y dice que sus ojos le fueron aclarados. Qué sabrosa es la palabra, qué hermoso es esto, de veras, qué lindo. Vívelo, vívelo, ahora empieza a vivirlo, porque una cosa es probarlo y otra cosa es incorporarlo. ¿Cómo se incorporan las cosas a la vida? ¿A poco ustedes toman el alimento? Luego lo arrojan, como los catadores de vino para no emborracharse, de todas las pruebas que hacen, ¿verdad? Toman el vino, prueban su cuerpo, bueno, ya dirán que a lo mejor yo estoy probando el vino, ¿verdad? Pero ciertamente eso dicen, ¿verdad? Se prueba y luego se arroja el vino. ¿Verdad que no le hacemos así? ¿Por qué en la palabra de Dios sí le hacemos así? ¿Verdad que la probamos? ¡Qué dulce! ¿Por qué? Porque no la pasamos. Porque al pasarla, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a amargar. Y no queremos amarguras, pues hay que pasar amarguras en este mundo.
será dulzura completa y total hasta que estemos en el cielo. Hasta entonces, mientras tanto, el siervo de Dios tiene que seguir dando su testimonio. Por eso dice al final, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sigue sufriendo. Saulo de Tarso fue convertido por el Señor Todopoderoso en el camino a Damasco. Mandó a Ananías. Ve, Ananías, bautiza a este hombre porque está orando, te está esperando. Y Ananías empezó a poner sus argumentos. No, Señor, ve. Oye, Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué no sabes? ¿No sabes? Está echando al Señor de ignorante, ¿verdad? De desinformado. ¿No sabes que este hombre ha traído aquí órdenes para acabar con todos los cristianos? Ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo tengo que enseñarle cuánto necesita sufrir por causa de mi nombre. ¿A quién le gusta jamás un llamamiento a sufrir? El llamamiento de Pablo fue un llamamiento a sufrir. Yo le tengo que enseñar cuánto necesita. Cuánto necesitamos, hermanos, el mensaje de este libro, aunque nos amargue. Y hay que comenzar. Dejen de probar la escritura. Esta es miel, por supuesto que es miel, vívanla. Y arrostremos todos los resultados y las consecuencias de vivir consecuentemente el mensaje de la palabra de Dios en el mundo que nos rodea. Indudablemente que así este libro será un libro todavía abierto. ¿Se dan cuenta? Para nuestra bendición, para nuestra gran oportunidad, este libro, este librito que se encuentra abierto, todavía está abierto. Todavía hay esperanza para la humanidad. ¿Qué esperamos? Que no lo probamos, nos deleitamos con su dulzura y aplicándolo a nuestra vida vendrán dificultades, vendrán problemas. ¿Quién dice que no? Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esas aflicciones traen amargura de espíritu, traen depresión espiritual, pero es el precio que tenemos que pagar por el privilegio de ser testigos y de ser mensajeros de nuestro Padre Celestial.